Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Ángel Lockhart, un destacado hombre público que analizará los primeros 29 días del gobierno constitucional del presidente Luis Abinader. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el señor presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo del gobierno del presidente Luis Abinader, el licenciado José Ignacio Paliza. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy cumple 29 días en el poder político, gobernando a 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores, el presidente Luis Abinader. Ese presidente que para nosotros viene dando demostraciones de liderazgos y también que tiene la decisión de llevar a cabo la apertura política, la tolerancia política para escuchar a opositores o al liderazgo político de la nación que no piensa igual que él o igual a su gobierno o igual al brazo político de su gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Estamos en tiempos nuevos dentro de la democracia dominicana. No habíamos visto antes en los últimos 59 años un presidente constitucional que en apenas 29 días ha estado dando demostraciones, visitando lugares, provincias que nunca habían sido visitadas nunca por ningún gobernante. Pero también en medio de una pandemia, en medio de crisis económica, de educación, de salud y también de turismo. Hoy tenemos que decirle a los hombres que forman parte del comité político y del comité central del Partido de la Liberación Dominicana, que hace apenas 29 días salieron del poder político porque la mayoría del pueblo dominicano decidió sacarlo del poder por esa corrupción pública y privada de 20 años, porque se creían dueños de la república y ahora en apenas 29 días ya le están haciendo exigencias y demandas al nuevo gobierno, al gobierno del presidente Luis Abinader, cuando a sus gobiernos durante esos 20 años, tanto en los primeros 12 años del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, como en los 8 años de Danilo Medina Sánchez, el pueblo dominicano y la comunidad política, el liderazgo político les dio siempre sus 100 días para que puedan presentar sus programas y materialicen sus ideas, es decir, lo que prometieron para llevarlo a cabo. Ahora en 29 días salen diciéndole y poniendo condiciones para que no se le persiga. Perseguir la corrupción pública y privada de 20 años, de ladronazos peledeístas que no solo traicionaron al pueblo dominicano, sino traicionaron a ese hombre grande que lo fundara, a don Juan Bosch. Hoy tenemos que decirte, familia dominicana, que tenemos que seguir rechazando a este peledeísmo gobernante que no entiende que su labor principal es venir a rendirnos cuenta, porque llegaron pobres, muy pobres, el 16 de agosto de 1996 y hoy exhiben millones. Muchos son multimillonarios, otros millonarios,
cuando no tienen forma de justificar tanto dinero, porque llegaron pobres y a la función pública lo que hicieron muchos de ellos fue ir a robar. Hoy estamos viendo que la administración del presidente Luis Abinader ya ha comenzado a presentar expedientes, como el caso de los 11.500 millones en asfalto caliente, que involucra a quien fue y es miembro del comité político del PLD y que fue candidato presidencial de ese partido, a Gonzalo Castillo. Hoy estamos viendo en la Procuraduría General de la República esas visitas depositando expedientes para investigarlo. Hoy tenemos que decirte, familia dominicana, que al PLDismo no se le puede dar ninguna razón ni posibilidades de que vengan ahora a decir a 29 días de este gobierno a venir a dar pauta de cómo se deben hacer las cosas, porque el ejercicio de la decencia política estuvo ausente por 20 años. El robo público prevaleció y nosotros, la mayoría del pueblo, decidió sacarlo del poder. Fue precisamente por ese robo público, por esa arrogancia, por esa prepotencia, porque se creían dueños de la República Dominicana. Y el pueblo en mayoría fuimos a votar y en primera vuelta lo sacamos del poder. Por eso, cuando el pueblo sabio, el pueblo dominicano, que sigue siendo un pueblo sabio, que la mayoría del pueblo dominicano quiere su democracia, que la mayoría del pueblo dominicano quiere esa diversidad política con tolerancia y no con autoritarismo, hoy tenemos que seguir rechazando a un PLDismo gobernante que no tiene derecho a hablar, sino a rendir cuenta. Hablar para decir cómo se puede hacerse multimillonario un miembro del comité político y del comité central, si nunca habían tenido millones, ni tampoco pagaban impuestos. A rendir cuenta. Eso es lo que queremos. Nosotros entendemos hoy más que ayer que este pueblo dominicano que es sabio necesita y merece rendición de cuenta. Y esa rendición de cuenta no es una petición de nosotros, es un sentimiento nacional a todo lo largo y ancho de la República. Por eso es una obligación de este Ministerio Público, de este Poder Judicial, aunque sabemos que lo pusieron ellos y lo controlan ellos, que tiene que haber un cambio para darle respuesta a una sociedad dominicana, a un pueblo dominicano que necesita que se sancione la corrupción pública y privada todavía sin ser sancionada y con impunidad. Así pensamos nosotros, así interpretamos a mayoría de lo que queremos. Es decir, no es perseguir políticamente a nadie, es que los ladronazos que traicionaron a don Juan y al pueblo dominicano, le ha llegado la hora de rendir cuenta ante el Poder Judicial. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Ángel Lócuar, un destacado hombre público que viene a analizar los primeros 29 días del gobierno que preside Luis Abinader. Aeromundo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza,
Seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Aeromundo. Dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Ángel Locuar, un destacado hombre público que viene a Aeromundo a analizar los primeros 29 días del gobierno constitucional que preside Luis Abinader. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Locuar, un destacado hombre público, un político, escritor, economista y además un hombre público que defiende la democracia y la libertad en la República Dominicana. Doctor Ángel Locuar, nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted 29 días en el poder político el presidente Luis Abinader gobernando a los dominicanos. ¿Qué significado tiene para usted estos primeros 29 días? En estos 29 días, el presidente Abinader ha ido haciendo real el cambio que la gente quería. Inició, como es natural, con las designaciones que han sido en sentido general bien acogidas. De muy pocas he oído críticas o consideraciones no favorables. Ahora a esas designaciones hay que darle tiempo para las ejecuciones. El presidente inició de inmediato no solo las designaciones propias del 16 de agosto, sino el anuncio de las iniciativas del gobierno. Empezó presentando su plan de salud, en particular por el tema de la pandemia, su plan económico, que tiene que ver con la recuperación de la economía del país. Presentó su plan de turismo, porque es el sector que ha sido más afectado por la pandemia y un elemento central de la economía y de las posibilidades de reactivación económica de la República. Y el plan educativo, que es una cuestión muy grave que afecta a todos los dominicanos y que puede afectarnos durante mucho tiempo, porque perder un año educativo para las nuevas generaciones no es poca cosa. Entonces, el presidente ha estado haciendo los anuncios de esas políticas públicas que revelan que él tenía una idea clara del problema. Ahora tenemos que ver si la administración es capaz de hacer las ejecutorias que enfrenten y resuelvan el problema con las iniciativas y los apoyos anunciados por el presidente. Concomitantemente con eso, el presidente ha ido visitando lugares deprimidos o lugares sensibles por una razón o por otra. No es que antes no hubieran sido lugares visitados, Pedernales, por ejemplo, sino que él ha ido a decir lo que ahora se va a hacer en el plan de un marco general para el inicio de los trabajos de desarrollo, particularmente hasta se quedó a dormir en el mismo municipio de Pedernales. Así es, que todo el mundo sabe que dormir en Pedernales ya es de por sí en este momento un sacrificio. Ya es, ahora mismo, los jóvenes, los que son amantes de la naturaleza, son los que van a quedarse allí porque no hay facilidades. Apenas hay un hotel medio ecológico, medio ambiental, que es lo que opera allí. Estuvo también en el este, porque el este es uno de los lugares puntales del desarrollo turístico, tiene 66% de las habitaciones. Y en Montecristi, que es uno de los otros lugares en los que siempre se ha hablado, no solo del desarrollo turístico, sino del desarrollo marítimo, porque allí hay un muelle que debe ser no rehabilitado, sino rehecho, que es por donde salen las cargas, sobre todo de banano, de la parte noroeste. Y en este fin de semana empezó ayer, Guillermo,
su visita a la ciudad de Santiago. Tú sabes que otro de los puntales del desarrollo y de los que hay que afianzar más en la reactivación de la economía es la zona franca. Santiago es una ciudad industrial, pero también allí están algunas de las zonas francas más importantes del país. En consecuencia, creo que la población ha visto bien el inicio de la administración, los primeros 29 días del presidente Abinader, y eso lo revelan las aprobaciones a esas ejecutorias. Ahora hay que darle tiempo para que esas actuaciones maduren y la administración demuestre que es eficaz ejecutándola, que tiene la humildad de oír al pueblo para ir ajustándola. Y está haciendo designaciones todavía, porque la gran mayoría de los funcionarios PLDistas están todavía en las posiciones, no han sido todavía nombrados, porque él está en ese proceso de nombramientos todavía. Bueno, eso es normal porque los mandos medios toman más tiempo. Además, hay mandos medios que reclaman beneficiarse de la carrera administrativa y hay que hacer las cosas dentro del marco de la ley. De manera que creo que aunque eso se vea un poco lento, creo que eso es correcto. Doctor Ángel Lockhart, aquí nosotros tenemos varias de sus obras. Usted tiene 6 obras sobre el sistema electoral dominicano. Es decir, que usted puede hablar de lo que hoy queremos los dominicanos, el cambio de la Junta Central Electoral. ¿Por qué queremos muchos dominicanos el cambio de los miembros de la Junta Central Electoral? Por las cosas que han acontecido en esa institución. ¿Cómo entiende usted que deben producirse los cambios dentro de la valoración que le da usted a esta Junta Central Electoral que todavía hoy tenemos? ¿Qué diría usted? Guillermo, yo temo que en la Junta Central Electoral se va a cometer el mismo error que se ha cometido siempre. Nosotros no hemos tenido una Junta Electoral de la que podamos sentirnos satisfechos u orgullosos. Cuando se habla de la historia electoral dominicana solo hay un nombre, Ángel María Liz. Y hemos tenido en ese estudio... Es decir, estamos hablando de las elecciones, las primeras elecciones libres y limpias, que fue precisamente en el 1900, después del 62, en el 66, con Ángel Liz. Sí. Bueno, Ángel María Liz todavía es el referente. En ese estudio que tú refieres, que yo lo presenté ante un jurado internacional en Europa, esa fue mi tesis doctoral, fue en el sistema electoral dominicano, y fue aparentemente bien acogida porque la calificaron de sobresaliente cum laude. Yo hablaba del problema de la Junta Central Electoral. En ese momento habíamos tenido 97 miembros de la Junta Central Electoral. Ahora hemos tenido 102. En todo ese tiempo solo uno tenía entrenamiento en legislación electoral. Nosotros ahora buscamos a un abogado, los partidos quieren un miembro. Hasta el 94 la Junta era de personas apolíticas. Es del 94 hacia acá. Las juntas de Balaguer eran de apolíticos y las juntas del PRD eran de apolíticos. Del 94 para acá se dividen las cámaras y comienzan a repartirse. De 3 miembros pasamos a 5 y en otra crisis pasamos a 7. Y hoy, que hay tribunal y Junta Central Electoral, tenemos 12 personas para el trabajo que hacían 3 y seguimos insatisfechos del trabajo, porque haciendo lo mismo mal hecho, esperamos resultados distintos. Mandamos representantes de partido, mandamos representantes de la sociedad civil que han sido todos un terrible fiasco y no pensamos en el perfil que debe tener la persona que va para realizar el trabajo que la gente quiere que se realice. ¿Y cuál es ese perfil? Ahora, ¿qué es lo que tenemos con la Junta? ¿Cuál es ese perfil que usted entiende que debe tener quien venga a presidir y ser miembro de ese organismo? El perfil, Guillermo, sale del trabajo. ¿Cuál es el trabajo que tiene la Junta ahora mismo? El trabajo pendiente es hacer otra legislación electoral. La legislación electoral vigente es una legislación electoral que a la semana de salir el Tribunal Constitucional ya estaba conociendo y fallando luego inconstitucionalidades. Es inconstitucional y muy mal hecha la ley 2911 del Tribunal Superior Electoral. Es una porquería la 15 y es una porquería la 38 orgánica de la Junta Central Electoral.
salieron las leyes y ya el Tribunal Constitucional estaba declarándole determinados capítulos inconstitucionales. En consecuencia, lo primero que hace falta es una legislación electoral buena. La Junta Central Electoral nueva, que tiene iniciativa legislativa, lo primero que debe presentarle al Congreso es una legislación electoral acorde con la realidad política de la República Dominicana, que es lo que no hemos tenido nunca. Nosotros nos regimos por la ley de 1959 hasta el 97. La del 97, cuando salió, ya no servía. A los 6 meses estaban presentando una modificación. Las modificaciones electorales de entonces estuvieron presentes hasta el año pasado. Y el año pasado, cuando se hicieron, fueron declaradas inconstitucionales. Entonces tiene que ir una Junta Central Electoral que sepa cuál es el trabajo en materia legislativa que debe hacer que el Congreso produzca, apoderándolo de leyes buenas. Segundo, ¿cómo es posible que nosotros querramos tener resultados buenos en los colegios electorales y en las juntas electorales si esas juntas electorales, 65% de ellas no contienen abogados y son tribunales de primer grado? ¿Cómo vamos a tener un acta buena, bien llena, que vimos ahora que casi todos los errores fueron porque no sabían sumar, porque no sabían escribir el nombre de un partido? ¿Cómo vamos a tener resultados electorales buenos si los administradores básicos del colegio y de la Junta Electoral son analfabetos? Pero nos encontramos con esa gran contradicción de personas que han sido miembros de la Junta Central Electoral, que han estado allí, ahora quieren volver, ahora hasta como presidente. Yo creo que uno de las debilidades ha sido la de rehusar el personal en la Junta Central Electoral, sobre todo viendo que no han sido los resultados que el pueblo quiere. El pueblo quiere una Junta Central Electoral que pueda manejar los problemas electorales de manera eficaz y de manera creíble, pero para eso hace falta un entorno electoral legislativo bueno y un personal adiestrado. Hay que tomar al personal que conforma las juntas electorales, designarlo de nuevo a todos y tomarse 2 años para entrenarlo, junto con el Tribunal Superior Electoral, para que la materia contenciosa funcione bien, porque la Junta Electoral en cada municipio es un órgano que realmente se reúne cada 3 años y medio. Pero usted está hablando de necesidades grandes, de humanos en la Junta Central Electoral, no para venir a repetir errores como la suspensión, que no teníamos esos antecedentes, de las elecciones, por ejemplo, municipales. Y luego todavía peor, que un organismo internacional como la Organización de Estados Americanos hace una auditoría forense a petición de la propia Junta Central Electoral de la que hablamos, y dice que fue una mala gestión la que produjo y también fallas en el Departamento de Informática, que fue por culpa de la Junta. ¿Usted qué dice de todo eso? Bueno, había una cuestión mala, que era la de requerir que los 5 miembros fueran abogados, que no siempre son buenos administradores. Ahora eso se corrigió y en la ley se permite que sea abogado el presidente y el resto no. Pero nunca habíamos tenido el precedente funesto de que nos dijeran que eran malos gerentes. Habían sido malos gerentes, pero jamás habíamos tenido un dictamen de un organismo internacional que nos dijera es por mala gestión, es por mala gerencia. Ahora fue mala gerencia, pero ojo, que también hubo mala gerencia antes, porque en el periodo anterior, en la junta anterior a esta, hubo una serie de avances en materia de la cédula. Pero, Guillermo, se ha olvidado la compra de los equipos, creo que 43 millones de dólares que no se pudieron utilizar, que votamos 43 millones de dólares. Y eso también no fue mala gerencia, eso fue gerencia pésima. Lo único que no le pedimos a la OEA que nos lo dictaminara en un informe. Ahora, ante la crisis de que por primera vez hay que aplazar un proceso electoral antes de la pandemia, Guillermo, porque ahora sería muy bueno meternos en la idea, el ambiente de que en la pandemia se cometían errores porque estábamos en una situación inusual. No, las elecciones se aplazaron antes de la pandemia por errores de gerencia en el manejo informático de la Junta. ¿Qué tenemos que hacer entonces para no repetir más de lo mismo? ¿No hacer lo mismo? ¿Qué entiende usted que debemos hacer como Congreso Nacional, como Senado de la República, que representan los senadores
la voluntad popular del pueblo dominicano, ¿qué deben hacer esa gente para escoger bien una Junta Central Electoral como la necesita hoy el país? Ser realistas, Guillermo. Yo he visto comentaristas que le dicen al Senado que ejerza la independencia y que nombre sin oír al presidente, por ejemplo. Bueno, eso suena muy bonito, pero eso es una tontería. En realidad el Senado es un centro de acuerdos de carácter político. Y el PRM sacó 26 senadores con sus votos, pero dentro de su partido solo tiene 18, porque los senadores del Partido Reformista y de la Fuerza del Pueblo salieron con los votos del PRM. Ninguno de ellos tenía voto para sacar ni un regidor. En consecuencia, el PRM tiene 18, tiene que negociar para tener 22 porque la Junta requiere 2/3, conforme establece la Constitución de la República. En consecuencia, yo pienso que, aunque es el Senado que lo designa, el criterio gerencial y el criterio político del presidente es útil en la propuesta de candidatos. Incluso de candidatos que no están aspirando, Guillermo. ¿Por qué que hemos cualquierizado las entidades de la República? Y ahora cualquiera que no sabe ni leer y escribir bien quiere uno de los cargos más altos de las altas cortes. Pero nunca ha escrito ni siquiera un artículo del tema. No sabe nada de eso. No sabe nada de gerencia. Ese es un mal. El otro mal es que la sociedad civil, léanse los empresarios, asaltan las posiciones públicas y se olvidan de los partidos que son los que tienen el mandato. Los que tienen el mandato son los partidos políticos. Cuando los empresarios quieran dirigir a la República, que dejen la empresa y se metan a políticos, organicen un partido político y adquieran legitimidad de la gente, pero no quieren coger los calores de la política y luego quieren los beneficios de la política dirigiendo las entidades pero públicas. Se quieren apoderar de los gobiernos. No, ya se apoderaron de la mitad, por Dios. Pero, ojo, Guillermo, que la Junta tampoco es para que los partidos políticos nombren dirigentes para que tengan un sueldo. Yo quisiera que tú recuerdes, tú que conoces la historia contemporánea de la política y del Estado Dominicano, y me digas, ¿qué funcionario de Balaguer se pensionó con 1 millón o con 500,000 pesos? ¡Ninguno! Eso era un sacrilegio. Eso era un sacrilegio. Ahora, el que va a la Junta sale con $500,000. El que va al Tribunal Constitucional, al Banco de Reserva han ido gente, y en 4 años trabajándole al banco, han salido pensionados con $1 millón, por Dios, y eso es un escándalo. No, y con beneficio de 400 hasta 500 millones de pesos. Oh, pero si se pagan 112 millones por año. El anterior se pagó en un año 112 millones de dividendos de dinero público. ¿De 3 años? No, 1 año. Sí, pero tiene... Bueno, y además hay que pensionarlo con 1 millón, pero el otro estuvo 4 años. Venía del Banco Popular, el otro no era funcionario de la administración pública. Ramírez, claro, y también se pensionó. Entonces, eso es una locura. Cuando la gente descubra eso, las denuncias de corrupción le van a aparecer poca cosa. Entonces, en la Junta Central Electoral, ojalá el presidente Abinader piense en lo que hace falta en la Junta para resolver el problema de la Junta y no en los que aspiran y en los nombres que le dan para el problema de la Junta, para ser designado juez. Porque si él piensa en lo que hay que hacer, las modificaciones que hay que hacer a la normativa electoral general, las modificaciones que hay que hacer en el plano administrativo para sanear las juntas electorales, para tener mejores colegios electorales y el entrenamiento que hay que someter durante los próximos 2 años a esas personas, entonces el presidente Abinader estará en condiciones de elegir o de entre los que le han sido propuestos o de buscar gente que no esté aspirando, porque aquí hay gente preparada, Guillermo, que tú sabes por qué no va al Congreso, porque no se pone de mojiganga, porque eso es una mojiganga. Y no fue una vergüenza para la República que muchísima gente fuera a Palacio a postular para la Junta, para la Suprema Corte y para el Tribunal Constitucional y luego salieran con la charada de poner dirigente político en ambos lugares. Eso es una vergüenza. Ningún profesional académico, doctrinario, ninguna persona que le va bien en los tribunales porque maneja su materia se pone de mojiganga, ni de senadores, ni del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces aquí la gente que está preparada para el cargo a veces no aspira porque no quiere pasar esos malos ratos. Doctor Ángel Lockhart, no podemos finalizar esta conversación ante el pueblo dominicano sin conocer de usted una gran necesidad. Sanción a la corrupción pública y privada de 20 años. ¿Cómo se puede desmontar esa justicia política del PLD, cuando ahora hablamos
de conocer casos. Ahora ya se va presentado el expediente de los 11.500 millones de pesos en el Ministerio de Obras Públicas por asfalto caliente y que involucra directamente a quien era su ministro y que fue candidato presidencial, a Gonzalo Castillo. ¿Qué dice usted? Mira, yo pienso que ya se ha iniciado el desmonte en el Ministerio Público, al nivel alto del Ministerio Público. Luego hay que ir desmontándolo en las fiscalías, porque el Ministerio Público ahora retiró de la fiscalía una serie de casos para manejarlo directamente o para que lo maneje el PETCA. Pero hay muchos otros casos que van a estar en las jurisdicciones del Ministerio Público que corresponde a las comunes cabeceras. En otras provincias quizás también van a surgir casos. En consecuencia, creo que por ahí ya se inició el trabajo. Hay que ir ahora a asegurar la independencia de los jueces en la justicia, que es el otro brazo de la persecución. Pero no se olvide de la corrupción de jueces y fiscales. Sí. Que no estamos hablando, que gracias a Dios el 80% son gente honesta. La mayoría de los jueces son buenos. Yo creo que hay que sancionar a los que no lo son. Así Pero es. el problema es que hay que preservarle a esos jueces buenos la independencia. Así y es. mientras tú tengas una Suprema Corte de Justicia politizada, es muy difícil para un juez llevar a contracorriente los casos en los que pueda tener interés político la Suprema Corte de Justicia. En consecuencia, el presidente, en una de las iniciativas de su segundo mes, yo le recomendaría convocar al Consejo de la Magistratura. Pero no para lo que procede en diciembre, que es designar 4 miembros del Tribunal Constitucional, o lo que procede ya también rápido, que es designar los jueces del Tribunal Superior Electoral. No, para ejercer la atribución disciplinaria de la Suprema Corte de Justicia a los fines de que los jueces ordinarios sepan que están garantizados en sus actuaciones imparciales por el Consejo Nacional de la Magistratura y que no le van a imponer sanciones o lo van a estar llamando desde el Consejo del Poder Judicial o desde la Suprema Corte de Justicia. Ahora, hecho eso, Guillermo, tenemos que ir al debido proceso. Y es posible que con este criterio yo no siga la línea que mi corazón quisiera. Yo quisiera que todos los que yo creo que son culpables sean condenados. Pero yo soy abogado. Yo sé que tengo que seguir el debido proceso y que aún al culpable tengo el deber y el derecho, porque él tiene el derecho, yo tengo el deber de garantizarle el debido proceso. Yo creo que el gobierno, con esta presentación del tema del asfalto caliente de 11.500 millones a la Procuraduría General de la República, actúa correctamente en el marco ambiental porque la sociedad está reclamando eso. Pero yo animo al gobierno a que actúe ante el reclamo de la sociedad, tomándose el tiempo para llevar procesos que pueda sostener y en los que se pueda obtener una condena. A ver si te lo explico en lenguaje más llano para los televidentes que cada semana nos permiten entrar a sus hogares o nos siguen a través de las redes. De lo que yo he oído hablar es de violaciones al proceso de licitación, que son faltas administrativas graves, y de las que derivan eventualmente, o pueden derivar eventualmente, faltas de carácter penal. A mí me habría gustado ver en ese sometimiento en cuánto se sobrevaluaron esas compras, porque solo me han dicho que son 11.500 millones y solo me han dicho que hay faltas administrativas. Entonces el Procurador General de la República no es la instancia para las faltas administrativas, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que ahí, gracias a Dios, el presidente designó un incumbente el mismo 16, lo que indica que el presidente tiene claro que hay cuestiones que hay que deslindar en el área administrativa. Deslindado eso, para que no me aleguen incompetencia por no ser un juez administrativo el que va a conocer las faltas administrativas, hay que determinar las faltas de carácter penal, cuánto fue que el país perdió, porque una cosa es decir, la sobrevaluación. Claro, una cosa es que no se siguiera el procedimiento administrativo, eso es administrativo, Guillermo, y eso es lo que los abogados de ellos van a decir. Y otra cosa es, primero, cuánto se sobrevaluaron esas compras, y desde luego que había conflicto de intereses si esas compras del ministro Gonzalo las hacía a empresas del ministro González.
Gonzalo, es evidente que ahí hay delitos, pero hay que ver todo lo que queremos perseguir para perseguirlo de manera correcta. La violación administrativa a los procesos es una cuestión administrativa. Hay que probar ahí el dolo, la falta cometida, el dinero que se perdió. Doctor Ángel Lockwood, con usted podemos siempre hablar por muchas horas. Lo hacemos frecuente esta conversación porque precisamente usted forma parte de los hombres y las mujeres, de los líderes de opinión que vienen a Aeromundo a hacer estos análisis. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una breve exhortación. Mi exhortación, Guillermo, de hoy sería la misma que yo en otras ocasiones he hecho. A la ciudadanía que confíe en la democracia. El 5 de julio, el país probó que la democracia funciona y que cuando se empodera el pueblo puede hacer cambios que a veces parecen imposibles. Yo animo a los televidentes y a los que nos siguen en la red a que crean en la democracia, que ella va a producir efectos positivos ahora. Vamos a seguir reclamando que haya justicia, pero vamos a darle al gobierno tiempo que prepare los expedientes, porque si le metemos presión al gobierno para que lleve expedientes muy rápido, puede ser que lleve expedientes débiles en casos en que los expedientes pudieran ser fuertes. Que se mantengan vigilantes. Ahora todo el mundo, el presidente de la República, el presidente Abinader, en una declaración acertada, dijo que todos sus funcionarios tenían el día 15 que presentar la declaración jurada. Las declaraciones juradas conforme indica la ley. Solo le recordaría a su excelencia el presidente que eso es para los funcionarios que él nombró el día 16, porque la ley dice 30 días. A los que él ha ido nombrando después le toca un poquito más de días, porque son 30 días después de la designación. Ahora bien, así como ruego a los funcionarios que van a presentar declaración que la vean bien, que no, la declaración jurada es un documento muy grave y no debe ser diferente del que figura en impuestos internos. Asimismo le digo a las autoridades que en las declaraciones de los salientes que estoy mirando en la prensa, verifiquen si los bienes declarados son los bienes que figuran en su declaración de impuestos internos. Porque aquí hay gente, yo te he oído tus comentarios y yo lo tomaría en un sentido más estrictamente jurídico. Yo animaría a la población no a cuestionar al PLDista que entró pobre y ahora es demasiado rico, sino a preguntarle cuándo pagó los impuestos para acumular esa riqueza. Doctor Ángel Hacerse rico no es malo. Lo que es malo es hacerse rico violando la ley. Robando, que es violar la ley. Doctor Ángel Lockwood, apreciamos muchísimo esta conversación ante el pueblo dominicano. Reiteramos que siempre haremos frecuente su presencia aquí para aportarle a la democracia y a la libertad con ideas como la que usted expresa. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido ese destacado hombre público, el doctor Ángel Lockwood. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el licenciado José Ignacio Paliza, un destacado líder y presidente del Partido Revolucionario Moderno y ministro administrativo del gobierno del presidente Luis Abinader. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado José Ignacio Paliza, un destacado líder del Partido Revolucionario Moderno, presidente, y hoy el ministro administrativo del gobierno del presidente Luis Abinader. Licenciado José Ignacio Paliza, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole estos 29 días que tienen ustedes, que tiene el presidente Luis Abinader gobernando a 11 millones de dominicanas y dominicanos de todos los colores. ¿Qué significado tiene? ¿Qué esperanza puede ofrecer o ofrece? ¿Qué diría usted?
Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por recibirme hoy en Aeromundo, un espacio que es propio de la democracia, no le pertenece a usted, le pertenece al pueblo dominicano. Es un esfuerzo constante por que trascienda la verdad, que se conozca los temas nacionales con el mayor nivel de profundidad posible. Es un espacio plural y me siento muy complacido, altamente complacido. Muchas gracias. De acompañarle en la mañana de hoy. Estos 29 días de alguna manera han perfilado lo que será el gobierno del presidente Luis Abinader. Un presidente que será reformador, que tomará o ha tomado la rienda del Estado para organizarle, para hacerlo más transparente, a la vez también más asequible. Es un gobierno que está planteado para la generación de riquezas, de trabajo y de bienestar para la gente. Basta con ver los ejemplos que ha emitido el presidente Abinader en estos 29 días para que se conozca la dimensión de la persona que hoy nos dirige. Quizás muchos lo conocíamos o pensamos haberlos conocido en una campaña, pero la persona no se conoce mejor, sino que cuando se le da la oportunidad o se le da la responsabilidad, el peso, el compromiso sobre sus hombros de dirigir, por ejemplo, una función tan sensible, de tanta responsabilidad como el Estado. Gobernar el país. Así es. Y ese hombre, en 29 días, ha dado ejemplos como el de, por ejemplo, ir al sur, a Pedernales, que ha sido quizás la tierra de mayor contraste, hermoso, con todo el potencial del mundo, con un gran capital, pero que la gente durante años ha languidecido en la pobreza. Y allí comienza a proyectarse uno de los primeros y principales proyectos de desarrollo de turismo de todo el país y la región del Caribe, al tiempo que el presidente pernoctó en un hotel, por cierto, confortable, decente, pero del pueblo de Pedernales, sin muchos apavientos, sin grandes formas, ni el protocolo que quizás se estilaba en el pasado, porque es un presidente que quiere hacer preñar esa tierra de Pedernales al tiempo que vive con ella. Pero también ha sido un presidente que en 29 días de allí se transporta a Miches y da el primer Picasso a un hotel de altísimo nivel, de 5 estrellas, con una inversión millonaria internacional, mexicana por cierto, que vino a invertir en esas playas también vírgenes del este del país. Un presidente que luego se transporta a Montecristi, otra joya de la naturaleza, de las bondades naturales de República Dominicana, que no ha tenido oportunidades, que se le ha dado tantos primeros Picasso a Manzanillo que casi se hunde. Y sin embargo, este hombre, con una idea integral de lo que será o lo que sería Manzanillo, como un puerto estratégico no solamente de logística, sino de un gran complejo industrial de astilleros y de producción de energía, hará no solamente que Montecristi crezca, sino que toda la región se dinamice y pueda proyectarse de una manera jamás vista. En el día de ayer celebramos el primer Consejo de Gobierno de esta gestión en Santiago de los Caballeros, epicentro de la historia dominicana y de todo el desarrollo comercial y empresarial de la región del Cibao. Todos nosotros, los ministros, estuvimos en Santiago acompañando al presidente Abinader. Transportó el gobierno al interior, lo sacó del Palacio Nacional. Estos 29 días, don Guillermo, sin deseos necesariamente de generar una agenda para que pueda impresionar a nadie, ha sido un esfuerzo sincero de un hombre ejecutivo que hará que este país cambie. Señor ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, brazo político del gobierno, abrir las puertas del diálogo en la era del diálogo, del consenso, del entendimiento con contrarios o opositores políticos. ¿Qué significado tiene eso para usted? En primer lugar, coherencia, porque durante meses brindamos o invitamos al concurso de todas las fuerzas políticas para poder atender el COVID o la crisis sanitaria que vive el país de una manera más oportuna. La pandemia. Claro. Hoy, desde el gobierno, no hemos abandonado nuestro discurso porque no era uno político. Era uno de convencimiento de que solamente unidos tenemos la capacidad de sacar este país adelante de una manera más, con mayor nivel de agilidad, mucho más expedito.
Y por eso el presidente Abinader, más allá de cualquier elemento que nos divide, porque con muchos de esos partidos tenemos grandes diferencias del pasado, del presente y del futuro. Sin embargo, por momentos hay que dejar a un lado las pasiones políticas y nuestras diferencias y invitar a la concordia. Fue a los partidos de la oposición, le explicó lo que estaba haciendo, lo que había hecho durante estas 2 o 3 semanas de gestión gubernamental, y los invitó todos a abrazar un proyecto, sobre todo alrededor de la pandemia, que puede hacer que tengamos una salida mucho más fuerte y mucho más robusta de ella que la que estaba originalmente planteada o la que se proyectaba. Entonces lo que está haciendo es una demostración de liderazgo de un demócrata. Totalmente. No de un hombre que cree en autoritarismo. No, nosotros estamos frente a un demócrata. Y no solamente lo ha demostrado, por ejemplo, en esas visitas que hizo y que seguirá haciendo, donde se reúne con el gran liderazgo nacional, sino que lo ha hecho en otras muestras. Por ejemplo, en el impulso a la independencia del sistema judicial, con la elección de una procuradora que, a decir de ella misma, la primera vez que habló con el presidente Abinader fue el 16 de agosto cuando le juramentó. Así es. Esa es la demostración de un presidente que apuesta por la institucionalidad y por la democracia. Bueno, usted sabe, ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que a todos los gobiernos en los últimos 59 años, de vida democrática hasta accidentada, porque tuvimos hasta una revolución, y también derrocamiento de un gobierno constitucional, se le han dado a los gobiernos elegidos por la voluntad popular los 100 días de tregua. Pero ahora vemos que a 29 días de esta administración que preside Luis Abinader, el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, ha salido precisamente exigiendo respeto cuando no rinden cuenta de 20 años de corrupción pública y privada, sin sanción todavía y con impunidad. ¿Qué diría usted? En la tradición política de la República Dominicana, y más allá, en otros países también de América Latina y de la región, es muy costumbre de que una vez legitimado un gobierno, recibiendo el apoyo de la gente, se le dé la oportunidad de iniciar su gestión sin mayores contratiempos. 100 días es lo usual en República Dominicana, o ha sido lo usual en oportunidades más de ahí. Es más, hay gobiernos que no se merecen ni tan siquiera la tregua, por razones diversas en la historia dominicana, y se le ha permitido o se le ha dado ese espacio para que pueda lanzar o pueda construir sus primeras iniciativas de una forma sin mayores escollos. Sin embargo, en el desarrollo del casi 30 días que tenemos de gestión gubernamental, 29 días para ser de manera más preciso, el resultado ha sido uno muy diferente. En la semana pasada conocíamos los resultados, por ejemplo, de las reuniones de algunos partidos de la oposición, al que yo creo que debe ser oportuno el momento para que ellos reflexionen con mucha tranquilidad, con la paz que dan estos espacios de tiempo en donde la política no está quizás tan activa, para pensar por qué el pueblo dominicano los echó del poder. José Ignacio Paliza, las responsabilidades en el ejercicio del poder frente a su pueblo, frente a nuestro pueblo, que dio un paso grande democrático. Decidir sacar del poder a un partido de 20 años. Y esa votación, de ese voto soberano, fue porque se jactaron, se cansaron de la arrogancia, prepotencia y del robo. Hoy, en medios de comunicación de la República Dominicana, se comenzó a crear una preocupación de concentración de toda la publicidad y cosas de esta en manos de una empresa o de una persona, tal. ¿Cuál ha sido su posición? No es cierto. En el gobierno dominicano no hay intención de concentrar ni espacios de poder, ni tampoco de posibles negocios. Nosotros no estamos aquí para hacer negocios. Nosotros hemos venido al gobierno con otra intención. Particularmente en el Ministerio Administrativo de la Presidencia no habrá negocios. Y el presidente tampoco lo tolera ni lo patrocina. Mucho menos, porque es una persona con una formación, una estirpe de familia y un compromiso de padre y madre como el que tenemos
la gran mayoría de los que hemos sido hoy o estamos hoy al gobierno, y no generalizo porque, para ser honesto, no conozco a todos. Tengo que ser un poco flexible o benevolente en el comentario, pero la intención de nosotros no es esa. Nosotros no vamos o no hemos venido al gobierno a buscar un pedazo para nosotros. Nosotros hemos venido a cambiar esa matriz y a cambiar esa realidad que durante años se ha impreso y ha echado raíces en el gobierno dominicano y en la cultura política dominicana, que hay que arrancarla. Y por tanto, ese no es el comportamiento, ni el deseo, ni será la intención. Claro, existen muchos espacios de reforma en el gobierno dominicano que hay que impulsar. La publicidad, por ejemplo, o la vinculación con medios es una. Usted sabe, y el pueblo dominicano ha sido manifiesto, que también muchos han aprovechado esa realidad para hacer grandes negocios en favor de pocos y en detrimento del pueblo dominicano. Pero eso no va a ocurrir en el gobierno del presidente Luis Abinader, en el que usted tiene una autoridad muy preponderante. Es uno de los compromisos que hicimos durante la campaña y que evidentemente haremos o tendremos como una bandera propia. Nosotros, vuelvo a repetir, don Guillermo, este debe ser un gobierno de los buenos ejemplos, no de los negocios ni del crecimiento patrimonial de nadie. Nosotros hemos venido a cambiar eso y esa debe ser la actitud de todos y todas los que hoy estamos en el gobierno dominicano. Señor presidente del Partido Revolucionario Moderno, aspiraciones legítimas de muchos PRMistas, cuando todavía hay una gran cantidad de funciones que no han sido designados los funcionarios. ¿Qué le diría usted a esos PRMistas que expresan necesidad de que lo tomen en cuenta? ¿Qué diría usted? Mire, esto es un proceso que requiere de mucha paciencia y de mucha prudencia de la militancia del partido, lo que hemos construido este espacio de cambio que ha llegado y que estamos en el proceso de impulsar. Yo le pido, como lo ha dicho el presidente Abinader en alguna oportunidad, cierta paciencia, porque los cambios que hemos invitado no se van a producir en un día, sino que es propio de un recorrido. Así también la oportunidad que tendrán muchos compañeros y compañeras del PRM de participar de ese cambio y que de alguna forma se ha reconocido su esfuerzo a través del tiempo. La integración al gobierno de muchos hombres y mujeres dependerá de muchos aspectos, dependerá de sus aptitudes, de sus capacidades, de su interés. Y nosotros tenemos, si queremos cambiar el Estado, que esos cambios se vayan produciendo de manera paulatina y sistemática. Pero usted en el Partido Revolucionario Moderno, al que asiste diariamente, está participando y pidiéndole a las comisiones en todo el país que escojan sus recomendaciones. Lo que hizo el Partido Revolucionario Moderno, la dirección de campaña, una vez concluido las elecciones y ganado el proceso, fue conformar una comisión, una de ellas, de evaluación de empleos o de desempeño, con la intención de que en todo el territorio nacional se pudiera identificar la estructura gubernamental y, de acuerdo a las aptitudes de cada compañero y compañera en esas posiciones territoriales, fueran recomendadas personas que estuvieran aptas o con las condiciones y además, vamos a decir, la identificación con los temas que se iban a tratar. Hasta el momento, una parte importante del territorio ha generado consensos alrededor de esas recomendaciones que iba a hacer y nosotros le hemos dado concurso. Algunas otras aún están pendientes porque siempre hemos querido que sean esas recomendaciones producto del consenso de liderazgo territorial, porque las recomendaciones que se le va a hacer a un presidente para que designe a tal o cual compañero en una posición tiene que ser la más idónea, la más apta y la que pueda recoger también el concurso y el apoyo, la mayor cantidad de compañeros y compañeras para que entonces tenga más fuerza de poder impulsar la gestión que todos esperamos que esa persona impulse. Usted sabe, ministro administrativo de la presidencia, que la pandemia ha producido en la República Dominicana y también en muchos países del mundo una cantidad de desempleo impresionante. En la República Dominicana más de 1 millón de dominicanos hoy por la pandemia se han visto desempleados, están desempleados. Una cantidad de negocios han quebrado. Entonces vemos que la administración está buscando políticas pragmáticas, rápidas, económicas para producir y estimular el empleo en la República Dominicana. ¿Cómo lo explicaría usted? Es así. Inclusive la pandemia ha impactado, afectado una de nuestras principales industrias. Por ejemplo, el turismo.
y el tiempo para poder proyectar la recuperación completa del sector turismo y de otras es aún desconocido, porque la pandemia hoy no termina ni sabemos de manera específica cuándo será la conclusión de la misma. Por eso es que el presidente Abinader está en el proceso de utilizar con el mayor nivel de creatividad y de la mejor forma de organizar la inversión pública en áreas específicas que puedan generar mayor nivel de retorno, al tiempo en el que invitamos la inversión extranjera. Por eso el presidente Abinader ha dicho, entre otras cosas, que va a relanzar sus relaciones con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos hoy, que por proximidad, por los dominicanos que viven allí y por un sinnúmero de elementos históricos, tenemos una vinculación real. Y este es el momento de poder flexibilizar muchas de las trabas que tradicionalmente han estado ahí para atraer inversión extranjera. El presidente Abinader, vuelvo a repetir, Pedernales, Montecristi. En Santiago, en este propio fin de semana, dimos de alguna manera las pinceladas de lo que será la carretera del Ámbar, esa carretera que unirá a Santiago y Puerto Plata en menos de 25 minutos y que generará sinergias nunca antes conocidas entre el mar y todo el centro de la isla. Esas son las inversiones y los proyectos que queremos atraer, inversión extranjera directa, de tal manera que pueda hacer que la economía rápidamente pueda reanimarse y entonces esos estragos que causa la pandemia en el día de hoy no sean tan fuertes, no sean tan presentes como todos y cada uno de nosotros lo estamos padeciendo y como se ha ido produciendo en todo el mundo, porque esta pandemia, esta crisis no es exclusiva de nosotros, sino que nos ha unido a los pueblos del mundo alrededor de esa realidad y entre todos tendremos que salir hacia adelante. Licenciado José Ignacio Paliza, sabemos que usted ejerce decencia política. Usted la demuestra. No lo decimos nosotros, sino su comportamiento. ¿Qué puede usted exhibir en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, al lado del presidente Luis Abinader? ¿Qué puede usted exhibir como logros en estos 29 días? El Ministerio Administrativo de la Presidencia, así mismo como el de la Presidencia en sí, somos dos brazos que asistimos de manera permanente al presidente de la República. Claro, cada uno con objetivos diferentes y con intenciones de asistirlo en diferentes partes de la gestión gubernamental, pero somos un equipo que hacemos desde el Palacio Nacional que esa metodología, esa planificación central del gobierno del presidente Abinader, de sus visiones y sus ejecuciones sean posibles, se le dé el seguimiento adecuado y que las conclusiones del mismo estén servidas y puedan ser debidamente identificadas. Yo les decía en una de las preguntas anteriores que nosotros no habíamos ido al gobierno a hacer negocios. Las principales... A robar. O a utilizar influencias para generar rentabilidad económica. No, para algunos. Esa no es nuestra función, no es el compromiso que hemos asumido. No solo con el pueblo dominicano, con nosotros mismos, con mi mujer, con mis hijos, con la memoria de un papá. Ese es ese ejemplo que nosotros queremos, junto al presidente Abinader, impulsar desde el Palacio Nacional. Si alguien me dice al final de estos 4 años de gestión gubernamental, ¿cuál puede ser el principal legado que ustedes desde el Palacio puedan exhibir al pueblo dominicano? Son buenos ejemplos. Este tiene que ser el gobierno de los buenos ejemplos, que pueda utilizarse el poder, sus principales figuras, para hacer, de alguna manera, invitar a la sociedad dominicana a que emulen o que en sus propias actividades, públicas o privadas, también den buenos ejemplos. Claro, también hemos hecho un sinnúmero de esfuerzos internos en el ministerio para hacerlo mucho más, mucho más ligero en tamaño de la organización de sus estructuras internas. Hemos mejorado los procesos para que sean mucho más eficientes y además para que los compromisos que haga con el presidente puedan salir mucho más rápido a ser ejecutados. Encontró, pero usted no le dice al pueblo qué encontró en ese Ministerio Administrativo de la Presidencia. 20 años duró el PLDismo allí. Lo que más me ha sorprendido en el transcurso de estos 29 días en el Congreso, en el Poder Ejecutivo en sentido general, son los altos niveles de desorganización que existía. Era una gran maquinaria que se había construido para generar rentabilidad política y para ganar las elecciones. Instituciones con una nómina pública, claro,
con una cantidad importante de personas que ganaban un salario, devengaban un salario y no trabajaban, pero con 3, 4 y 5 nóminas que no eran públicas y que se quedaban detrás de los escritorios, y que el único fin de esas personas era generar nueva vez un compromiso político a través de un cheque. Esas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Grandes negocios hechos desde el Estado Dominicano, desde cada una de sus instituciones. Creo que pocas pudieran haberse escapado a esa realidad en el transcurso de estos 20 años. Por eso era lo oportuno, y por eso fue lo oportuno de la decisión del pueblo dominicano de sustituirlos o cambiarlos. Mire, en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, para ponerle un ejemplo, se manejan algunas compras que son muy sensibles. Y nosotros hemos decidido a solicitarle al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo un acompañamiento para que esas compras que nosotros hacemos tengan de alguna manera la veeduría de un organismo internacional no contaminado que pueda certificar que esas compras que nosotros estamos haciendo sean las oportunas. No estamos delegando las compras en ellos, sería un acto inclusive hasta de irresponsabilidad política, pero sí hemos solicitado su acompañamiento, que estén ahí, y estamos suscribiendo en los próximos días esos acuerdos o esos tratados para que nos den a nosotros el soporte y podamos nosotros sacar de una manera y de por todas la nebulosa que puede existir o que puede haber existido de que allí se pueden hacer o desde allí se pueden hacer negocios. Entonces, usted y yo y muchos dominicanos que nos ven, no debemos renunciar al optimismo en el comportamiento de la administración del presidente Luis Abinader. No, el compañero Luis Abinader es un hombre diferente, y ya lo verán, que no ha ido al gobierno a beneficiarse porque no es propio de su carácter, de su ser, de su propia formación. Sí le pedimos al pueblo dominicano compañía, porque la necesitamos, y participación activa. La oposición inclusive la celebramos, porque la oposición solamente nos hace más fuerte en la medida en la que sea responsable, y que la oposición pueda ser también constructiva. Nosotros queremos que el pueblo dominicano esté con nosotros en este trayecto porque lo necesitamos. El cambio que ha propuesto el compañero Luis Abinader y que está en el proceso de construir no es solamente la hechura de un hombre, claro, tiene que tener el tesón y el liderazgo de él, sino que también debe ser abrazado por cada uno de los dominicanos y las dominicanas, porque el cambio que propone el compañero Luis Abinader, hoy presidente de la República, es uno sincero, es uno concreto, pero requiere, para que sea profundo, el apoyo de todos los dominicanos y todas las dominicanas. ¿Y usted tiene fe, un hombre optimista que no renuncia a ello? ¿Usted tiene fe que se va a sancionar a los que robaron por más de 20 años, con corrupción pública y privada, con todo tipo de mafias? ¿Cree usted que el pueblo dominicano que votó por eso, para que se sancionen, para que le pidan cuenta, eso va a ocurrir? Es importante que el pueblo dominicano sepa que el hombre que hoy nos dirige no es un hombre que lo lleno de un sentimiento oscuro, ni vengativo. No es un hombre que viene con cuentas viejas ahora que tiene poder de alguna manera aplastar a sus contrarios. Ese no es Luis Abinader. Luis Abinader es un hombre abierto, oportuno, es una persona que no tiene sino el mejor de los sentimientos. Eso no significa que nosotros vamos a ocultar nada de lo que haya hecho o haya ocurrido de manera nefasta en el pasado, ni tampoco vamos a encubrir lo que pueda producirse en el futuro si es que se produzca, porque es un hombre de tesón y de compromiso, y no va a utilizar bajo ninguna circunstancia la influencia y la voluntad que el pueblo le ha dado para ocultar lo malo del pasado, del presente o del futuro. Pero vuelvo a repetir, no es un hombre que viene o que tiene dentro de sí un sentimiento, contrario a la naturaleza benévola, amplia de un pueblo dominicano como el nuestro, que es un pueblo de hombres y mujeres correctas. Pero ojo, no permitiremos bajo ninguna circunstancia que la verdad se oculte en ningún momento. Entonces habrá sanción a la corrupción pública y privada. Lo que usted puede tener la certeza es que nosotros estamos generando, tanto lo hicimos en el Ministerio Público, como los procesos venideros será también en la justicia, para que haya un espacio de independencia que cuando surja, como ha surgido ya esta semana, una nota discordante en el manejo de los fondos públicos,
tenga la certeza el pueblo dominicano de que encontrará las respuestas adecuadas, las que sean. Licenciado José Ignacio Paliza, con usted podemos conversar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle que usted muy brevemente pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. Don Guillermo, que no pierdan la fe ni el optimismo. Allí hoy en el Palacio Nacional, alrededor del presidente Luis Abinader, hay un grupo de hombres y mujeres que hemos ido al gobierno con el tesón y el compromiso de cambiar este país. Este país es de todos, no es de un grupo particular ni de un grupo de poder que solamente pensó que parecería que era suyo y que los recursos públicos no sabía dónde comenzaban y dónde terminaban. Esos son temas del pasado. Este es un país cambiado, un país que ha respirado, un país que quiere mejores oportunidades y tenemos que construirlo juntos. Nosotros invitamos desde el gobierno dominicano en ese mensaje que el presidente Abinader construye en cada paso que da por el territorio nacional, de que juntos somos más fuertes, de que juntos tenemos la capacidad de doblegar voluntades y de que juntos no hay absolutamente nada que pueda detenerse en el trayecto del cambio que ha impulsado o ha iniciado a impulsar el presidente Luis Abinader. Licenciado José Ignacio Paliza, apreciamos muchísimo esta conversación auténtica, sincera, de un funcionario de esta administración comprometido con la decencia política. Qué bueno que sea así y vamos a continuar haciendo frecuente su presencia también como presidente del Partido Revolucionario Moderno aquí en Aeromundo. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el señor ministro administrativo de la presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. Y como siempre, vamos a tener hoy, como siempre, nuestra breve conversación con el presidente constitucional de la República en esta audiencia que nos concede cada domingo muy amablemente. Señor presidente, qué bueno que a 29 días del ejercicio del poder suyo en la República Dominicana, un ejercicio del poder nuevo que sorprende a tantos dominicanos de todos los colores políticos por su liderazgo como gran demócrata, también ofrece esperanza. Usted sabe, señor presidente, que una gran mayoría del pueblo dominicano lo eligió porque sabe que usted venía a ejercer decencia política que hoy la demuestra. Pero hay una necesidad que crece a todo lo largo y ancho de la República para que se sancione la corrupción pública y privada de 20 años, para que se desmonte el control en el poder judicial de la justicia, de jueces y ministerio público que cumplen órdenes todavía políticas del PLD. Decimos nosotros, señor presidente, que la mayoría de los jueces son honestos y hasta ministerio público son honestos y serios y responsables y quieren oportunidades para demostrarlo. Pero este país, señor presidente, tiene que recordarlo siempre, quiere sanción para los que han robado y han saqueado esta nación y han llevado tanta pobreza y se han robado el dinero de nuestros impuestos. Estamos a tiempo, presidente, porque apenas son 29 días para ver que el pueblo dominicano se sienta contento y satisfecho porque se sancionan a los que roban y tienen que devolver el dinero robado tal como usted lo expresaba en la campaña política. Nosotros que confiamos en su ejercicio político, en esa autenticidad que usted demuestra todos los días y que es un hombre que hasta renuncia a que se siga teniendo en la República Dominicana el culto a la personalidad con la foto del presidente. ¿Cuántos cambios están ocurriendo y cuántas esperanzas usted nos ofrece? De todas maneras, en política tener buenas memorias para estar al lado del pueblo, estamos seguros que usted lo acompaña. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias
Y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de las grandes mayorías y muy especialmente de los más pobres, de esa clase media y de la mayoría del pueblo dominicano que en este cambio político tiene cifrada tantas esperanzas. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.